Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí en este Zoom, en nuestro famoso cafecito de los jueves. Y pues para poder terminar bien el año, estaremos teniendo, aparte de este café, uno más, para terminar bien el año con toda la energía y con todo el positivismo que hemos tenido desde que iniciamos este gran proyecto e iniciar el siguiente año con más bríos para poder ser llegar a esos números y esos rangos que nos pusimos como metas cuando iniciamos este proyecto y este próximo 31 de diciembre para la fiesta de Año Nuevo, pues que cada uno nos pongamos una meta y yo les pido que nos pongamos metas igual mensuales y las empecemos a anotar y automáticamente cada mes poder viendo si las pudieron llegar o no como metas personales. Entonces, hoy tenemos el gusto de tener a Héctor para que nos platique cómo estuvo su evolución. Primero es cómo fue antes, cómo se acercó a Healthy Home, cuáles son los productos que empezó a tomar, por qué los empezó a tomar y cómo ha sido su avance. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con mi amigo Héctor. Adelante, Héctor. Muchísimas gracias, Mario. Buenas noches a todos, Sergio, Georgette. Qué gusto saludarlos una vez más. Y sí, claro que sí, yo encantado de compartirles mi testimonio y de estos 6 meses que ya tengo precisamente tomando el producto que es el Steam Active. Pues bueno, yo tengo un muy buen amigo de la infancia que se llama Leonardo Oliveira. Él prácticamente también es parte de esta gran familia, de esta comunidad. Y él fue el que se acercó a mí y me platicó justamente de Healthy Home, lo que estaban haciendo, el desarrollo de los productos y bueno, todo el respaldo de investigación y todo lo que ya sabemos con respecto a Steam Active, que fue el primer producto que empecé precisamente yo a probar. La verdad es que como muchos, y yo no fui la excepción, estaba muy escéptico. Entonces, no sé por qué de repente me costaba trabajo y hagan esta reflexión. Luego de repente llega un muy buen amigo y se acerca y nos presenta algo nuevo que nunca habíamos visto y nos cuesta trabajo de creer, ¿no? Como nunca lo hemos visto, no lo conocemos, es desconocido y creo que es como una reacción normal del ser humano. Y en mi caso fue lo mismo, ¿no? La verdad es que no es que dudara de la palabra de mi amigo, pero sí dudaba un poco de lo que me platicaba y de lo que me estaba platicando, sino hasta que él me comparte su testimonio y a partir de ahí le di una oportunidad a probar el producto. Sin embargo, aún así, la verdad es que me llega el producto en la casa y sí me tardé algunos días para tomar la decisión de empezarlo a probar. Pero bueno, les comento y la verdad es que a mí me ha ayudado el producto en muchos aspectos, pero les voy a compartir prácticamente tres que fue lo que a mí me sorprendió. ¿Y por qué esos tres? Porque los demás a lo mejor los hubiera podido conseguir con algún somnífero o los hubiera podido conseguir con algún otro producto que también hubiera podido tener este beneficio de todos los beneficios que yo he tenido, ¿no? A lo mejor algún otro producto que me ayudara a tener más energía o que me ayudara a mejorar mi digestión, que de repente a lo mejor no son tan impactantes al inicio, ¿no? Y ya después, conforme vas entendiendo cómo funciona el producto, pues sí, claro que sí lo son. Pero bueno, me voy a remontar al año 2011, que como bien Mario lo comentó, yo también soy muy apasionado de lo que es el fútbol y el juego de pelota, entonces estaba jugando precisamente fútbol 11, cancha normal, cancha grande, y en una entrada, de repente, entre el rival y un compañero mío, chocamos los tres y desafortunadamente el que se llevó la peor parte fui yo. En ese momento nada más escucho como si se hubiera tronado una madera, literal, y cuando me di cuenta había sido mi tibia y mi peroné. Creo que una de las cosas más impactantes ni siquiera fue el sonido, ni yo creo que ni el grito de dolor que yo tenía en ese momento, sino ver que mi pie no estaba en una posición natural, estaba en una posición antinatural, totalmente de lado, ¿no? Entonces, visualmente
de repente te choqueas, entras en un shock mental y asimilar esa imagen y saber que es tu propio cuerpo, pues es difícil en ese momento. Me llevan a la ambulancia, agarran paramédicos, me atienden luego, cortan las agujetas para poderme sacar el zapato, calcetín, todo. Esa parte fue súper dolorosa. Pero bueno, todavía, la verdad es que ahí ni siquiera el dolor era tanto, era en una escala del 1 al 10 era 4. Y donde más me duele es cuando me acomodan el tobillo. Entonces me lo acomodan en la ambulancia y ahí más o menos me lo llevan un poco fijo para que no se estuviera moviendo. Pero todavía ahí no llega la peor parte de dolor porque seguramente cuando me lo acomodan a lo mejor llegó a un 8 en una escala del 0 al 10. Llego a Lomas Verdes, traumatología, y ahí me acomodan el pie y me lo fijan. Pero cuando llego, primero me dan anestesia y ya con eso más o menos empezó a ceder el dolor. Pero yo creo que ha de haber durado 45 minutos el efecto de la anestesia. Ya después se empezó a quitar y empezó a regresar el dolor. Un dolor inexplicable. La verdad es que de los peores que he sentido en toda mi vida. Y bueno, en ese entonces pedí que me dieran otra anestesia para mitigar otra vez el dolor, pero resulta que la verdad es que el doctor me dijo es que te dimos la dosis más alta y no te podemos dar otra anestesia, ¿no? Entonces tu cuerpo no sería bueno, no lo recibiría bien. Entonces lo que vamos a hacer es que como no tienes todavía fecha de operación, te vamos a poner una férula rígida y eso va a ayudar a que en lo que te podamos dar una fecha en quirófano, que puedas tener el tobillo fijo, que no se esté bailando, no esté moviendo y eso vaya perjudicando y agravando la lesión. Ahí fue cuando de verdad sí me dolió, porque lo que tuvieron que hacer fue empujar totalmente el tobillo hacia mí, como si lo estuvieran empujando hacia mi rodilla, en dirección a mi rodilla. Y ese dolor, yo creo que rebasó el 10. Yo creo que hubo un nuevo número en la escala del 0 al 10, se subió hasta el 11. Pero bueno, afortunadamente pasó, me lo fijaron. Pasé una muy mala madrugada, no podía dormir, la verdad, porque aparte no había camas, entonces estuve en una camilla. El pie, pues estaba boca arriba, acostado totalmente recto, y de repente con el peso de la férula el pie se me iba, y cada vez que se me iba, pues era como recordar otra vez si me lo hubiera tronado en ese momento, ¿no? Era dolor y dolor y dolor y dolor. A la siguiente mañana me dicen, bueno, al siguiente día, a primera hora me dicen que me van a meter a quirófano a las 10 de la mañana y me pusieron 2 clavos y 2 tornillos. Me ponen esos 2 clavos y esos 2 tornillos y más o menos pasé alrededor de mes y medio inmóvil totalmente, o sea, solamente me paraba para el baño y para bañarme y nada más. En ese entonces todavía vivía con mis padres, entonces me subían la comida, la verdad es que me apoyaron mucho en el tema de la recuperación. Y bueno, me retiran los 2 tornillos, los 2 clavos a la fecha los tengo. Y bueno, fui progresando, fui evolucionando, el doctor me fue checando, me dice, perfecto, tú estás dado de alta, te voy a mandar ejercicios en casa y después de ahí vas con un fisioterapeuta que te revise y que sigue tu recuperación. Entonces, el doctor lo que sí me dijo fue, nada más te puedo decir y advertir una cosa, no puedes volver a jugar fútbol, te truenas otra vez el tobillo y pones en riesgo incluso que puedas volver a caminar de ese pie, ¿no? O con ese pie. Entonces, bueno, fui con el fisioterapeuta, estaba en mi recuperación. El fisioterapeuta me dijo, mira, normalmente no se recomienda que lo vuelvas a hacer, ¿no? O que vuelvas a jugar fútbol, pero sí es importante que si lo vas a hacer, entonces compenses los músculos que están alrededor de tu tibia y perone para que ellos hagan el esfuerzo y protejan al hueso. Entonces, si tú estás acostumbrado a jugar fútbol
vendándote los tobillos, déjalo de hacer, porque la venda está volviendo flojo a tu músculo y entonces no le vas a permitir que haga el trabajo que debería de hacer porque la venda es quien está haciendo realmente el soporte. Pero para hacer eso, yo necesito empezar a trabajar contigo ciertos ejercicios. Entonces mi evolución fue cada vez mejorando. Y bueno, llegó un momento en donde llegué al tope y me dijeron, ya no podemos hacer nada por ti para que estés al 100%. O sea, tu recuperación, date por bien servido, fue más o menos entre un 93 y 95%. Pero esos puntos porcentuales de más para llegar al 100, en el pasar de los años, pues me fui normalizando con respecto al dolor, porque con temas de cambios de clima, días lluviosos, la humedad, el frío, por ejemplo, en estas temporadas no podría estar prácticamente pasando el día sin que tuviera un dolor bastante intenso y se concentraba sobre todo como cuando te tuerces un poco el tobillo y así era la intensidad del dolor. Entonces, prácticamente les estoy diciendo que desde hace 13 años me acostumbré a vivir con el dolor y lo normalicé. Dije, bueno, pues no se puede hacer nada más, ya el fisioterapeuta, por más que me ponga rutinas, ejercicios y lo que sea, pues el dolor va a seguir ahí. Resulta que empiezo a tomar el Stimacti. Y de las primeras cosas que empecé a ver que me empezó a disminuir fue precisamente ese dolor del tobillo que yo ya había normalizado. Hoy hay días, inclusive, que me despierto y es como si nunca me hubiera roto ni la tibia ni el peroné. Para mí fue impresionante, impactante, cómo era volver a regresar a sentir mi pie sin dolor, ¿no? Y sentirlo exactamente igual en las mismas condiciones que mi otro pie, que el que yo me fracturé fue el pie izquierdo. Entonces, la verdad es que yo decía, híjole, qué raro, ¿no? O sea, qué rara sensación, pero qué bien se siente, la verdad. Impactante, sí, para mí sí. Visiblemente, como testimonial, es muy difícil poderlo explicar porque algo que no vemos, difícilmente lo podemos asimilar. Entonces, fue una de las primeras cosas que me impactó del Steam Active. Adicional a eso, otra parte de mi cuerpo que también empezó a ver beneficios y fue al tercer día, que también eso yo creo que para mí fue en ese momento era difícil de creer porque al final al cabo yo decía, es que van 3 días y no puede ser que el producto ya esté haciendo efecto. Pero coincidió, yo padezco de lo que es herpes ocular y es una especie de virus, ¿no? El famoso fuego labial también es un tipo de herpes y también tengo ese tipo de herpes. Entonces coincidió que al tercer día que yo estaba tomando el Stimactiv, me brota un fuego labial y me empieza a brotar el herpes en el ojo. A mí no me brota, bueno, no solamente me brota alrededor del ojo, sino también me brota adentro del ojo. Entonces, ese diagnóstico lo tengo prácticamente desde que iba en primaria y el oftalmólogo siempre me dijo, ¿sabes qué? Tienes que venir conmigo cada vez que te brote el herpes, porque si no te lo tratamos, el peor escenario es que pues llegues a requerir un trasplante de córnea. Y bueno, ya con esa advertencia, la verdad, inmediatamente en cuanto empezaba con los síntomas, que yo ya sabía que se me irritaba el ojo, me daba comezón, me empezaba a llorar. En el segundo día, el ojo amanecía como si fuera Rocky, súper hinchado, como boxeador, con lagañas en los ojos. Entonces, sucede que empiezo con los primeros síntomas y más o menos era en la noche, 7, 8 de la noche. Y el oftalmólogo, su última consulta, él empieza a las 4 y termina la última antes de las 8. Entonces yo dije, no, pues ya no alcanzo a llegar, pues ya mañana, como amanezco, directo me voy para poder tomar el primer horario de consulta, que es a las 4. Resulta que me voy a dormir y cuando amanezco, resulta que mi ojo como si nada.
Entonces ya no estaba irritado, ya no me estaba llorando, no me amaneció hinchado, ni con lagañas, ni inflamado de los párpados, ni con comezón. Y para mí era la primera vez que me pasaba algo así con este virus, porque aquí hago un paréntesis, el oftalmólogo me explicó, mira, el herpes no se cura, es un virus que se controla, entonces es inexplicable cuándo va a ser que se va a activar, ni tampoco la razón por la que se active, puede ser por muchas razones, pero bueno, cada vez que se active, pues tienes que venir conmigo para que te mande tratamiento y te ayude justamente a controlarlo. Y esa fue mi sorpresa porque cada vez que empezaba con los síntomas, pues al día siguiente, pues ya había avanzado y ya se había puesto peor el ojo. Y nunca me había pasado que empezara con los síntomas y al día siguiente ya estuviera como si no tuviera el herpes activo. Entonces, ese fue mi segunda sorpresa con respecto al resultado del Stimactiv. Y también me pasó con el fuego labial. El fuego labial me amaneció totalmente seco, ¿no? A mí no me funciona el cicloferón, que es como el producto mucho más conocido para combatir el fuego labial y es el producto más comercial, pero a mí no me funciona eso. Normalmente tenía que ir a la farmacia y ponerme canca porque si no, no se me detiene y el canca lo que hace es que me lo seca y en automático me lo convierte en costra. Pues resulta que el Steam Active es como si me hubiera puesto canca en el labio, porque al día siguiente estaba totalmente seco el fuego labial, ¿no? Entonces, también eso fue para mí una sorpresa, porque igual, ¿no? El fuego labial no se me detiene si no le aplicaba canca luego, luego. Pero bueno, eso fue el tercer día de que yo estaba probando el Steam Active. Lo del tobillo más o menos fue entre mes y medio. Y la tercer parte que también me impactó, porque si alguno de ustedes está aquí por primera vez, el Steam Active tiene la capacidad de poder regenerar tejidos y órganos. Y recuerdo muy bien esa parte, por eso fue que para mí el producto estaba yo de manera escéptica, decir, es que hasta ahorita no hay algo que haga eso, ¿no? Yo no lo podía creer, honestamente. Y entonces, por ahí del 2015, cuando yo todavía trabajaba en corporativo, trabajaba en una empresa coreana, la verdad es que la cultura coreana es 95% de tu tiempo es trabajo y lo demás para lo que te alcance, ¿no? Inclusive si tienes familia, bueno, pues por ahí le dedicas 2 que 3 minutos. Y los niveles de estrés que tenía en ese entonces, pues sí, trabajar en una empresa coreana por 6 años es como haber trabajado 3 veces esa cantidad, ¿no? Como 18 años ahí. Entonces, en el 2015 a mí se me detona una condición en la piel, como una especie de dermatitis nerviosa, y me empezó en la parte de la pantorrilla. De repente se me extendió en los tobillos, luego en las rodillas de ambas piernas, en las pantorrillas de ambas piernas, en la comisura de la pierna, en el doblez, donde está la rodilla, pero en la parte posterior de ambas piernas, en los codos, en la espalda alta, en la parte del cuello, inclusive, pues los que me conocen, pues sí soy de barba muy robusta, entonces cuando me rasuro se me irritaba y todo esto también se me quedaba y me empezaba a salir como este tema de la condición en la piel. Y bueno, durante todo este tiempo, les estoy hablando casi de 9 años, prácticamente fui con 6 dermatólogos y ninguno me supo dar un diagnóstico preciso. Solamente me dijeron, tienes piel atópica. ¿Qué es piel atópica? Piel delicada. Pero no me dieron un diagnóstico si es un virus, si es una bacteria, si fue por estrés, no me supieron decir. Me mandaron tratamiento y la verdad es que respondí muy bien a los tratamientos. No les voy a mentir, sí, prácticamente todo se me controló, pero solo hubo dos partes de mi cuerpo en donde en una duré así durante 2 años y en la otra duré así durante 4 años. Y les estoy hablando de mi mano izquierda
y de mi tobillo izquierdo. Entonces, yo la manera de controlarlo para que no avanzara, me ponía Barmisil y con eso más o menos mitigaba un poco el efecto de que se expandiera. Pero el Barmisil no me lo quitaba del todo. Entonces, como que mi cuerpo ya se estaba volviendo inmune al activo del Barmisil. Y bueno, la verdad es que pues así me la llevé durante todo este tiempo. Y conforme fue pasando los meses, prácticamente en 2 meses y medio, a mí ya se me había regenerado la piel de la mano y del tobillo. Para mí fue súper impactante porque y recordé, ¿no? En ese momento empezaron a resonar todas estas palabras que me dijo Leo, es que esto regenera órganos, tejidos, y la piel es un órgano, es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y que a veces es como lo último en lo que pensamos cuando nos dicen cuáles son los órganos de tu cuerpo, ¿no? Normalmente nos vamos por el corazón, por los pulmones, por el hígado, por los riñones, pero la piel también es un órgano. Entonces, cuando yo vi ese resultado y ese beneficio en mí, yo dije, por supuesto que esto regenera órgano, por supuesto que regenera tejido. Esos fueron los tres beneficios más impactantes en lo personal que he tenido a partir de que empecé a tomar el Steam Active desde hace 6 meses. Espero que con esto que les haya compartido, evidentemente todavía les quede mucho más claro que estamos en el lugar momento con el producto indicado para poder tener y gozar de la salud que todo ser humano aspira a tener, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido enriquecedor esta charla con ustedes. Muchas gracias, Héctor, de verdad. Cada vez estamos descubriendo diferentes beneficios que nos está dando este producto, el STEM Active en inicio, que es como empezamos aquí en México. Eh, por ejemplo, en temas de ansiedad, porque al fin y al cabo, cuando estás tú en el deporte y estás metido, que tu vida constante es activarte físicamente y más con lo que te gusta, que es el fútbol, y cuando te dicen es que no vas a poder volver a jugar, pues te entra un estrés y ya te imaginas tú de entrenador, pero entrenador frustrado. ¿Cómo te ha ayudado el producto a manejar ese tipo de estrés, ese tipo de ansiedad? Cuéntanos. Pues para serles honesto, Mario, me cambió la vida. O sea, para mí jugar fútbol es como justo eh, dedicar un poco de tiempo para mí, para liberar estrés o dejar de pensar en toda mi rutina diaria, en todos mis pendientes, en todas mis actividades. Y es como mi tiempo y mi espacio recreativo, ¿no? Como cuando somos niños chiquitos que terminas de hacer tu tarea y quieres salir a jugar o quieres jugar videojuegos o cualquier otra cosa que te sirve como para divertirte. Yo por eso juego fútbol, porque me fascina, me encanta el deporte. Desde los 8 años lo juego y lo practico. Y la verdad es que cuando me dicen eso, de que no podía, de que era muy posible que no iba a poder seguir jugando fútbol, eh, para mí fue otra vez reencontrarme conmigo mismo, eh, yo creo que conectarme con mi niño interior, decir, wow, o sea, otra vez voy a poder hacer lo que me apasiona, lo que amo, lo que me encanta y lo que aparte me hace liberarme de todos los pensamientos por unos momentos, de todo lo que tengo que hacer, de mis responsabilidades y de mis obligaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que también he notado que inclusive ha mejorado mis niveles de hidratación. Entonces, termino los partidos y ya no me tomo 2 litros de agua de forma inmediata. A lo mejor me tomo medio litro, 1 litro cuando mucho. También me he dado cuenta que me ha mejorado la condición.
los partidos los aguanto mucho mejor, los resisto mucho mejor. Veo a los contrarios que de repente ya están exhaustos, ¿no? Sobre todo yo juego sábados y domingos, entonces los partidos de los sábados es más o menos personas de mi edad o inclusive más grandes, entonces la verdad cubrir los delanteros, pues yo veo que el delantero ya está cansado y yo todavía tengo pila para poder seguir aguantando un poquito más. Y los partidos de los domingos ahí sí me exigen porque pues yo soy de los más grandes, entonces jugamos contra chavitos luego de 26 28 años y te exigen muchísimo, ¿no? Entonces, pues el ver que pues estás al mismo nivel de cansancio que un chavito de 28 años, pues a veces es poco creíble, ¿no? Es inexplicable incluso. Decir, híjole, ¿cómo puedo aguantar al nivel de un chavo de 28, 27 años, ¿no? Estamos hablando que son 15 años de diferencia. Y conforme vamos creciendo un año más, pues se volvieran como 2 o 3 años más, ¿no? Al menos en edad biológica, cuesta como más trabajo. Entonces, en temas de estrés y ansiedad, pues por supuesto, para mí ha servido mucho como para liberarme de eso. E inclusive también, pues he notado que me ha cambiado un poco el humor, ¿no? Cada vez estoy como más de buenas, como más propositivo, más enfocado. eh, Sí, ya no me cuesta tanto trabajo darle vuelta a la página a las situaciones y a listo, las perdón. adversidades que se puedan Gracias. presentar. Pues la verdad es que pues en ese sentido también en el estado de ánimo también he visto ese cambio. Entonces, pues sí, es una maravilla el producto, ¿no? Qué bueno, Héctor, que has cambiado esos, que has notado, perdón, esos cambios en tu vida y más cuando vienes de ese tipo de lesiones, porque la cabeza, luego yo comento muchas veces que es la que te puede boicotear día a día. Pues bueno, muchísimas gracias, Héctor. Los que quieran comentarle algo a Héctor, tengan algún tipo de pregunta, si conocen algún familiar que haya pasado por pues esta misma lesión y este tipo de padecimientos, pues bueno, pues Héctor estará siempre en disposición de poderlos ayudar, comentarlos, platicar, saber cuáles fueron sus dosis, etcétera. Entonces, pues bueno. Los que tengan algo que comentar, los micrófonos están abiertos. Adelante. Muchísimas gracias, Héctor. Perdón que no he estado con la cámara prendida y todo, pero estoy entre que recibo un pedido entre la calle y la casa. Agradecerte muchísimo. Muy interesante tu testimonio. Qué bueno que estés ahora bien y viviendo este proceso de llevar cada vez más salud a tu vida. Muchísimas gracias, Héctor, por compartir. No, al contrario, gracias a ustedes, Georgia. Pues bueno, si no hay nadie más, pues les agradecemos a las personas que estuvieron el día de hoy. Los esperaremos la próxima semana con el último testimonio que vamos a tener de este 2024, que ha sido el inicio de un gran proyecto para muchos de nosotros. Y pues esperar ahora sí que este 2025 sea todavía con más bríos para todos nosotros. Agradeciendo otra vez de antemano, Héctor, y a todas las personas que estuvieron con nosotros. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.